Imagina que confías en una academia militarizada para que cuide de tu hija. Crees que allí aprenderá disciplina, valores y carácter. La dejas pensando que estará segura, pero apenas 4 días después recibes una llamada para decirte que ha muerto. Y cuando todavía intentas comprender cómo es posible que eso haya ocurrido, el propio director de la institución asegura públicamente que está dispuesto a devolverte los 25.000 pesos que pagaste por el campamento, como si la vida de tu hija pudiera compensarse con un reembolso. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 4 días? ¿Qué pasó dentro de aquella academia? Y sobre todo, ¿quiénes deberán responder por su muerte? Acompáñame hasta el final porque en este vídeo reconstruiré paso a paso todo lo que se sabe sobre uno de los casos que más ha conmocionado a México en los últimos años. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Dafne Zapata. El miércoles 8 de julio de 2026, Alejandra Quintos viajó desde Ciudad Mante hasta Ciudad Madero, en el estado mexicano de Tamaulipas. El motivo era conocer personalmente la Academia Militarizada Marina Doenitz, una institución que organiza un campamento vacacional dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Antes de tomar una decisión, quería asegurarse de que aquel sería un lugar seguro para su única hija, Dafne Zapata Quintos, de apenas 13 años. Durante el recorrido, Alejandra visitó los dormitorios, las aulas, los laboratorios y los baños, los cuales aparentaban estar en perfectas condiciones y transmitían una imagen de orden, disciplina y profesionalismo. La academia, con más de 3 décadas de funcionamiento, dirigida por Jorge Luis Ponce Ortega, contaba con autorización de la Secretaría de Educación Pública para impartir enseñanza desde nivel básico hasta preparatoria, además de ofrecer campamentos durante las vacaciones. Como parte del proceso de admisión, Alejandra fue entrevistada por Estrella Mora, coordinadora del área femenil, quien le preguntó por la personalidad y el comportamiento de Dafne, e incluso le propuso que cursara allí la secundaria al finalizar el campamento. Aunque el costo de la matrícula hacía inviable esa posibilidad, la buena impresión que le dejaron las instalaciones y el trato recibido terminaron por convencerla de que su hija estaría bien cuidada. 2 días después, el viernes 10 de julio, Alejandra organizó una sesión de fotografías para Dafne, ya que quería conservar un recuerdo especial de su hija, antes de que comenzara aquella nueva experiencia. La adolescente posó con un elegante vestido y lució por última vez la corona que estaba a punto de entregar a quien la sucedería como reina de su escuela. Finalmente, el lunes 13 de julio de 2026 llegó el día del ingreso. El campamento tendría una duración aproximada de 1 mes y los alumnos permanecerían en la academia de lunes a viernes, regresando con sus familias únicamente durante los fines de semana. Alejandra estaba convencida de que aquella experiencia ayudaría a su hija a desarrollar una mayor autonomía, fortalecer su carácter y adquirir nuevos hábitos de disciplina. Una vez que Dafne ingresó al campamento, ella y su madre dejaron de poder comunicarse directamente. De acuerdo con el reglamento interno de la academia, cualquier información entre ambas debía transmitirse exclusivamente a través del personal de la institución, por lo que Alejandra solo podía esperar los reportes que le proporcionaran sobre el estado y las actividades de su hija durante la semana. Así, el martes 14 de julio, Alejandra recibió la primera llamada de Estrella.
La mujer le aseguró que Daphne se encontraba bien, que había comido, estaba contenta y se estaba adaptando sin inconvenientes. Horas más tarde, ese mismo día, Estrella volvió a ponerse en contacto. Esta vez el motivo era muy diferente. Le informó que Daphne había comenzado a sentirse mal y que por esa razón la habían llevado a un consultorio médico donde supuestamente le diagnosticaron un cuadro leve de deshidratación y presión baja. Según la versión de la instructora, después de recibir un medicamento para el dolor y descansar unos minutos en una habitación con aire acondicionado, la menor había regresado a sus actividades. Sin embargo, poco después volvió a desvanecerse. Estrella explicó que al caer, Daphne no alcanzó a protegerse con las manos, por lo que se golpeó directamente el rostro y se abrió el labio. La explicación no terminó de convencer a Alejandra. Preocupada, pidió hablar directamente con su hija para comprobar cómo se encontraba. Sin embargo, Estrella se negó. Le respondió que uno de los objetivos del campamento era que los menores aprendieran a desenvolverse sin depender constantemente de sus padres. Aunque aquella respuesta le generó inquietud, terminó aceptándola. Aún así, insistió en que le enviaran una fotografía de la lesión. Más tarde recibió también un breve vídeo de Daphne, lo que en ese momento le hizo pensar que la versión de la caída podía ser cierta. Durante esa misma conversación, Estrella le comentó que había decidido llevarla al médico. Al día siguiente, el reporte volvió a ser tranquilizador. Estrella le aseguró que Daphne había amanecido mucho mejor. Pero esa aparente mejoría duró poco, ya que el jueves 16 de julio volvió a llamarla para informarle que la adolescente había comenzado a presentar un cuadro de tos. Según le explicó, ya la habían llevado nuevamente al médico y estaba recibiendo tratamiento. En opinión de la instructora, probablemente se había resfriado después de la caída y de permanecer bajo el aire acondicionado. Aunque intentó encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo, Alejandra ya no se sentía tranquila y decidió que a la mañana siguiente viajaría a Ciudad Madero para recoger a su hija. Antes de terminar la llamada, Estrella le contó que Daphne también había vomitado y había perdido el control de sus esfínteres, algo que aumentó aún más su preocupación. Según explicó, ella misma la había bañado y cambiado de ropa porque la menor confiaba plenamente en ella. Aún así, insistió en que no había motivos para alarmarse e incluso le pidió que durmiera tranquila. Tras colgar, Alejandra preparó todo para salir temprano. Su intención era llevar a Daphne de regreso a casa y que fuera atendida por un médico de su confianza, convencida de que así podría comprobar personalmente su estado y asegurarse de que recibiera la atención que necesitaba. Sin embargo, mientras dormía entre las 11:15 y las 11:40 de la noche, su teléfono comenzó a recibir varias llamadas perdidas y mensajes enviados desde la academia. Al despertar y revisar el móvil, encontró textos en los que le pedían que se comunicara de inmediato y que acudiera con urgencia al plantel. Minutos después recibió una nueva llamada. En esa ocasión, una persona que únicamente se identificó como integrante de Protección Civil le informó que Daphne había fallecido. La noticia fue completamente devastadora. Mientras intentaba comprender lo que estaba escuchando, también recibió una explicación sobre lo que supuestamente había ocurrido. Según la versión proporcionada desde la academia, después de que Estrella la bañara y la cambiara de ropa, Daphne habría entrado sola al baño para ducharse nuevamente y allí volvió a desvanecerse y ya no reaccionó. Sin perder tiempo, Alejandra partió hacia Ciudad Madero acompañada por su madre. Pero cuando finalmente llegó a la academia, el cuerpo de Daphne ya no se encontraba allí. Había sido trasladado a una funeraria donde pretendían que fuera ella quien realizara el reconocimiento. Incapaz de afrontar un momento tan doloroso, fue su propia madre quien asumió esa responsabilidad. Durante esas primeras horas, otro aspecto comenzó a llamar poderosamente la atención de Alejandra. Dentro de las instalaciones se encontraban Jorge Luis Ponce Ortega y otras personas vinculadas a la institución que, según afirmó, pertenecían al mismo núcleo familiar.
Entre ellas se encontraban 2 jóvenes que identificó como hijos de Estrella y al mismo tiempo familiares de Jorge. Aquella cercanía entre quienes dirigían y administraban la academia despertó en ella las primeras dudas sobre la manera en que se habían manejado los hechos y las decisiones tomadas durante las horas previas al fallecimiento de su hija. Convencida de que la explicación recibida no respondía a todo lo ocurrido, Alejandra acudió ante las autoridades para presentar una denuncia formal y le indicaron que debía presentarse nuevamente al día siguiente para continuar con las diligencias. Pero para comprender el impacto que tuvo esta tragedia en su entorno, también es importante conocer quién era Dafne Zapata Quintos antes de ingresar a la academia. La adolescente nació alrededor de 2013 en Ciudad Mante, Tamaulipas. Era la única hija de Alejandra Quintos, una docente y comerciante que la sacó adelante sola y que desde pequeña procuró brindarle todas las oportunidades que estaban a su alcance. Dafne era una niña de carácter tranquilo y reservado. Debido a su timidez, su familia siempre procuró ayudarla a ganar confianza en sí misma. Con el paso de los años comenzó a mostrarse más segura y participativa, aunque sin perder la personalidad que la caracterizaba. Quienes la conocían la describían como una adolescente amable, respetuosa y aplicada en sus estudios. También disfrutaba del deporte y de las actividades artísticas, espacios en los que encontraba una forma de expresarse y en los que destacaba por su dedicación y entusiasmo. Gracias a su dedicación, fue elegida en 2 ocasiones como reina de su escuela. Ese reconocimiento no se otorgaba únicamente por la apariencia física, sino que también evaluaba la disciplina, la asistencia, el respeto hacia las instructoras, el comportamiento y el compromiso de las alumnas dentro de la institución. Además, entrenaba boxeo en un gimnasio de Ciudad Mante, donde entrenadores y compañeros la recordaban como una joven disciplinada, perseverante y siempre dispuesta a aprender. Fuera del deporte disfrutaba bailar, maquillarse, modelar y participar en actividades recreativas propias de su edad. Como muchos adolescentes, también soñaba con convertirse en veterinaria. Ahora que conocemos un poco más sobre su vida, es momento de volver a los días posteriores a su muerte. Mientras Alejandra buscaba respuestas, los primeros resultados periciales comenzaron a poner en duda la versión que había recibido desde la academia. Tanto el certificado de defunción como los estudios practicados posteriormente indicaban que la muerte de Dafne no podía atribuirse, al menos de manera preliminar, a una simple descompensación. Los especialistas determinaron que la causa del fallecimiento estaba relacionada con una falta de oxígeno. Además, la necropsia reveló una acumulación anormal de agua en los pulmones y la tráquea del adolescente. Poco después, los restos de la menor fueron trasladados a Ciudad Mante, donde familiares, amigos y numerosos vecinos acudieron a despedirla. El funeral estuvo acompañado por múltiples muestras de cariño hacia la adolescente, cuya muerte había conmocionado no solo a su comunidad, sino también a buena parte del estado de Tamaulipas. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir las primeras exigencias públicas para que las autoridades investigaran lo ocurrido y esclarecieran las circunstancias en las que Dafne había perdido la vida. Mientras la Fiscalía continuaba recabando información, algunos de los alumnos que habían participado en el campamento fueron llamados a declarar ante el Ministerio Público. Uno de los relatos difundido por medios locales señalaba que algunos estudiantes habrían sido obligados a consumir determinadas sustancias para soportar los entrenamientos. Otro testimonio describía supuestos castigos en los que los menores eran forzados a golpearse entre ellos bajo la amenaza de recibir sanciones todavía más severas si se negaban. Días después, mientras Alejandra rendía su declaración ante el Ministerio Público, vivió un episodio que marcaría profundamente su percepción sobre lo ocurrido. Según contó, en los baños del edificio se encontró con una menor que también había asistido al campamento. La niña la abrazó y le agradeció por, según sus propias palabras, haberlos salvado.
A continuación, la menor le aseguró haber presenciado cómo Daphne fue arrojada al suelo, trasladada posteriormente a una habitación y sometida a diversos castigos que incluían sumergirle el rostro en agua para después obligarla a correr sin detenerse. Aquellas declaraciones reforzaron aún más las sospechas de la familia sobre lo que pudo haber ocurrido dentro de la institución. A esos señalamientos se sumaron las declaraciones públicas de la abuela de Daphne, quien afirmó que durante el reconocimiento del cuerpo observó diversas lesiones en el rostro de su nieta. En su opinión, aquellas heridas no podían explicarse únicamente por una caída o un desvanecimiento como sostenía la versión de la academia. También aseguró que no le permitieron tomar fotografías durante ese momento, una circunstancia que incrementó todavía más las dudas de la familia. Tanto ella como Alejandra manifestaron públicamente su convicción de que la adolescente había sido víctima de agresiones antes de perder la vida. Ante la falta de confianza en la investigación y convencida de que aún quedaban muchas preguntas sin responder, la familia anunció que buscaría la intervención de peritos independientes para practicar una segunda necropsia y revisar nuevamente toda la evidencia médica disponible. Su objetivo era contar con un análisis adicional que permitiera esclarecer de la manera más precisa posible cuáles fueron las verdaderas causas de la muerte de Daphne y determinar si existían elementos que respaldaran las sospechas de que la adolescente había sufrido algún tipo de maltrato mientras permaneció bajo el cuidado de la academia. Mientras la investigación avanzaba, Jorge Luis Ponce Ortega, director de la Academia, acudió en varias ocasiones a la Fiscalía para ampliar su declaración. Durante sus comparecencias mantuvo la versión ofrecida desde el inicio y negó que existieran antecedentes de denuncias formales por maltrato dentro de la institución. Asimismo, aseguró haber recibido amenazas desde que el caso se hizo público y pidió esperar a que concluyeran las investigaciones antes de señalar responsables, afirmando además que todavía no había decidido si el campamento volvería a realizarse. En sus declaraciones también sostuvo que Daphne pudo haber ingresado al campamento con algún problema de salud previo que no habría sido detectado durante la revisión médica. Aunque reconoció que las autoridades ya le habían informado sobre la causa preliminar del fallecimiento, insistió en que ésta podía responder a distintos escenarios y volvió a plantear la posibilidad de que todo estuviera relacionado con una condición médica preexistente. Una de las declaraciones que más polémica generó fue cuando Jorge reveló que la familia había pagado 25.000 pesos por el campamento y aseguró que estaba dispuesto a devolver ese dinero, argumentando que Daphne únicamente permaneció 4 días en la academia. Sus palabras fueron ampliamente criticadas en redes sociales, donde numerosos usuarios consideraron inapropiado hablar de una devolución económica mientras aún se investigaban las circunstancias de la muerte de la menor. Alejandra rechazó categóricamente esa versión y reiteró que su hija había ingresado completamente sana al campamento, difundiendo incluso el certificado de defunción para respaldar sus declaraciones. También denunció que, pese a que la academia ya se encontraba asegurada por las autoridades, varias personas habrían ingresado posteriormente al plantel, alegando que debían atender a la mascota de la institución. Con el paso de los días, también comenzaron a surgir nuevos señalamientos contra la institución. Según Alejandra, ya existían denuncias previas ante organismos de derechos humanos que no habían prosperado. A ello se sumó la declaración de una exalumna ante la Fiscalía, quien aseguró haber presenciado gritos, humillaciones y castigos físicos durante su estancia en la academia, además de relatar que otros estudiantes le hablaron de presuntos abusos ocurridos durante la noche. La joven también acusó a un profesor de boxeo de realizar supuestos tocamientos indebidos a alumnas bajo el pretexto de ejercicios de estiramiento. Todos estos señalamientos pasaron a formar parte de las investigaciones para determinar si existieron otras posibles víctimas o irregularidades dentro del plantel.
Mientras la investigación continúa, la familia de Daphne insiste en que las diligencias no se limiten únicamente a esclarecer la causa de la muerte del adolescente, sino que también alcancen a todas las personas que tuvieron contacto con ella durante los 4 días que permaneció en el campamento. Entre sus principales exigencias se encuentran la revisión de las cámaras de seguridad de la academia, la reconstrucción detallada de sus últimos movimientos y la verificación de si recibió atención médica adecuada y oportuna desde que comenzaron los primeros síntomas. Paralelamente, Alejandra mantiene su lucha por la justicia, convoca manifestaciones y solicita públicamente la intervención de la presidenta de México para garantizar que la investigación se desarrolle con total transparencia. Como parte de esa búsqueda, la madre impulsa la denominada Ley Daphne, una iniciativa que busca prohibir las novatadas, los actos de violencia y los entrenamientos excesivos en escuelas públicas, privadas y academias militarizadas que trabajan con menores de edad. En ese mismo contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum solicita al gobierno de Tamaulipas revisar este tipo de instituciones y recuerda que la Academia Militarizada Marina Duenitz no pertenece al ejército mexicano ni depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que su supervisión corresponde a las autoridades estatales. Así las cosas, el principal avance de la investigación se produjo el 23 de julio de 2026, cuando las autoridades informaron la detención de Dana Yanina, una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar dentro del campamento, por su probable participación en el feminicidio de Daphne. Hasta este momento, las autoridades no han precisado cuál habría sido exactamente su intervención en los hechos. Y ya para finalizar esta historia, hay una pregunta que resulta imposible no hacerse. ¿Cuántos padres siguen dejando hoy a sus hijos en este tipo de campamentos convencidos de que allí estarán seguros? Lugares que prometen disciplina, valores y carácter, pero donde, según las investigaciones y los testimonios conocidos hasta ahora, pueden llegar a producirse situaciones que jamás deberían ocurrir con un menor de edad. Porque un curso de vacaciones nunca debería terminar con una familia organizando un funeral. También cuesta entender las palabras del director de la academia cuando habló de devolver el dinero que la familia había pagado por el campamento, como si el problema fueran 25,000 pesos. No, el verdadero problema es que una madre confió en aquella institución para cuidar de su hija y terminó recibiendo una llamada para decirle que había muerto. Hay pérdidas que ninguna cantidad puede reparar y responsabilidades que no desaparecen con un reembolso. Ojalá este caso sirva para abrir los ojos de muchas familias, no porque los padres sean responsables de lo ocurrido, al contrario. La inmensa mayoría toma este tipo de decisiones creyendo que está haciendo lo mejor para sus hijos, confiando en instituciones que prometen disciplina, valores y formación. La responsabilidad, si se demuestra que existieron abusos o negligencias, recaerá únicamente sobre quienes tenían el deber de proteger a esos menores, y no lo hicieron. Espero de corazón que la investigación permita esclarecer por completo qué ocurrió durante aquellos 4 días, y que todas las personas que resulten responsables sean castigadas con todo el peso de la ley. Porque ningún padre debería volver a despedirse de su hijo pensando que lo deja en un lugar seguro, y ningún niño o adolescente debería perder la vida en un sitio al que fue enviado para aprender y crecer. Un rotundo no a cualquier forma de violencia disfrazada de educación. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.